Ichimoku Fibonacci. Hoy es martes, amigos, martes, bolsa para principiantes. Y vamos por el episodio número 41. Increíble. Hoy, a manera de celebrar los 40, de darle un poco un broche a estos 40 episodios, en vez de explicarles cómo se dibuja un retroceso de Fibonacci, hablar de la generación de triángulos alcistas o hablar de los toros que suben por el ascensor y mientras los osos se pintan las uñas, vamos a hablar de algunas cuestiones que son un poquito más, más vistas a vuelo de pájaro y que tienen que ver con la experiencia, con los años que uno hace que está acá en esto, y con que muchos de ustedes, en el afán de iniciarse rápidamente y de empezar a generar rentabilidad rápidamente, no prestan atención, no prestan debida atención a los consejos, a las experiencias, a los tips, a la transmisión de esta información que tiene que ver con algo que no está en los manuales, con algo que no está en los libros, sino que está en la memoria de cada trader. El análisis técnico, en términos generales, podemos decir que no es una ciencia exacta de la manera que lo es la estadística, de la manera que lo es la matemática o la química, donde 2 más 2 definitivamente siempre es 4. Y en el análisis técnico, 2 más 2 depende de lo que vemos, de cómo nos levantamos, de cómo estamos atravesando esa rueda, o básicamente del sentimiento del mercado que muchas veces nos lleva puesto en ese sentimiento y en esa emocionalidad. Por eso digo que como los aspectos psicológicos son muy fuertes e importantes en el mercado, en el trader, es importantísimo que no sigas a nadie y que estés siempre dentro de tus cabales, de tu línea, dentro de tu vía, dentro del carril sobre el cual decidiste atravesar tu operación. Estudia antes de empezar, practicá. Yo no soy muy partidario de esas paper money, esas cuentas de práctica, porque no tienen la componente más importante que nos hace cometer errores, que es la emocionalidad, la psicología del trader. Entonces, practicar tirarse en una montaña rusa no es lo mismo que tirarse en una montaña rusa. Es como de adolescentes y no tanto. Practicábamos de noche, que le íbamos a decir a la piba con la que íbamos a salir, y cuando íbamos a salir no venían, las cosas no venían a la luz como habíamos pensado. No hay mucha diferencia entre el amor y la bolsa. Bueno, estudiantes de empezar, toma cursos, preferentemente cursos que sean online, cursos no presenciales. Los presenciales son cursos teóricos, es pura academia, y eso la verdad es que nos pone en una situación similar a la del paper money. Primero, que es el incordio de estar trasladándose, y segundo, que yo creo que los cursos hay que ir tomándolos en la medida en que vamos evolucionando y vamos encontrando cuál es nuestro método, cuál es nuestro sistema. Averiguar quién te va a dar el curso, pero no viendo qué dice en su brochure, no viendo qué dice en su página. Fíjate hablando con quienes ya han hecho curso. Es como cuando vas a hacer una compra, fíjate las reviews, no lo que dice el fabricante. El fabricante en el folleto te pone cualquier cosa porque el de la imprenta le hace caso y pone lo que el fabricante diga. Vos habla con otros usuarios, fíjate en internet qué dicen de la batidora AXF de Yelmo, o fíjate qué dice las reviews del coche Pirulito 500 y no en el instructivo o en lo que te dice el vendedor del Pirulito 500. No sueñes que Pirulito 500 va a ir a 150 km por hora, ni sueñes que vas a duplicar tu capital el primer año.
No, eso te puede llevar muchos años. Es muy probable que el primer año veas decrecer tu capital, porque la experiencia es todo en la bolsa, y a veces la falta de experiencia, la innovación, lo nuevo, te hace perder parte de tu capital. Lo importante es que lo que hayas perdido lo hayas ganado en experiencia. No sueñes con el dinero que te prometen otros traders, no sueñes con el dinero del cual se jactan otros traders que han ganado. La mayoría cuenta los casos de éxito y nunca cuentan los casos de fracaso. Tengan presente que los casos de éxito son muy poquitos en el mundo, pero la suma permanente, consecutiva y metódica de casos de éxito conforman el gran éxito, y la ilusión, el evitar los casos de fracaso, lo que hacen es preservar el capital. Invierte pequeño. No sé si invertí pequeño o invierte. Me tendría que definir si lo hago en castellano argentino o en español. Vamos a ver qué sale, porque acá viene en español, acá viene en castellano. Invertí pequeño. Empezá de a poco. Tenés 1000, empezá con 200. Tenés 10.000, empezá con 2.000. Y vas a ir aproximándote a las grandes cifras en la medida que vayas tomando grandes experiencias. Cuando vos invertís pequeño, te movés con agilidad, salís antes, contás rápidamente el dinero, podés entrar en cualquier papel, porque para posiciones pequeñas todos los papeles son líquidos. ¡Qué momento! Trazá más líneas horizontales que oblicuas. Usá más cajas que triángulos, pensá más en máximos y mínimos que en otra cosa, y no dudes al vender. Sobre exactamente estos últimos 4 puntos vamos a abrir un poquito el juego, porque creo que es donde viene la parte más importante. Lo del principio era una simple introducción. Vamos a ver qué quiere decir cuando yo les menciono que piensen más en líneas horizontales que en líneas verticales. La línea horizontal es no hay duda, ustedes saben que muchas veces uso el rectángulo como línea horizontal, porque sale horizontal siempre sí o sí, y lo que hago es, que no es un rectángulo sin altura. Podría hacerlo con la línea oblicua apretando Shift en el caso de esta plataforma, y también saldría perfecto, pero de la otra manera uso una sola tecla, que es el clic del ratón, del mouse. Muchas veces me han escuchado que yo no soy muy afecto, aunque los dibujo, los canales, porque los canales van permanentemente modificándose. Un canal tiene que ver con la línea de velocidad, tiene que ver con cómo se acelera y va cambiando la velocidad o no del incremento de un precio en función del tiempo. En cambio, las líneas horizontales son líneas que no admiten discusión, o sea, admiten menos discusión. Yo puedo decir, ¿cuál es el canal? ¿Es este? No, vamos a empezar a moverlo porque este también es un canal. No tomo estos 3 puntos y esto me da un canal, y ahí tengo el canal. Y el otro también era un canal. Y también, si yo me sigo moviendo un poco y si empiezo a cambiar las proporciones de mi gráfico, puedo empezar a inventar otro tipo de canales que también son posibles. Entonces, ¿cuál es de los 3 que dibujé el canal? Pues seguramente son los 3, cosa que lo resolvemos con las líneas rectas, las líneas horizontales, donde en las líneas horizontales podemos marcar con mucha claridad máximos, sea o no el cuerpo o la mecha, no tiene importancia a esta altura. Podemos marcar los máximos, podemos ver cómo supera un máximo, cómo se vuelve a meter abajo, cómo vuelve a salir, cómo hace un reconocimiento, sale, vuelve al sector. Tenemos una línea de referencia legible, elegible y compartible. Cualquier línea horizontal a mí me permite convertirla en una línea
en un rectángulo, de la forma en que se los mencioné recién, puedo establecer que la altura de ese rectángulo sea esta y estudio este periodo de consolidación del precio cuando rompe la caja y sale para afuera, o puedo establecer que esa línea horizontal, que era un rectángulo sin altura, ahora se convierta en esta suerte de caja de Darvas. Ustedes saben que yo las cajas de Darvas las dibujo, las tengo en un template y las dibujo en naranja, y veo cómo claramente un papel rompe, y esto es una lectura muy sencilla que digo, efectivamente atravesó este máximo, me fijo para abajo, tiene volumen, esto vuela, y ahí decido una inversión en una zona donde vale la pena. Si yo me hubiese quedado solamente con el si yo me hubiera quedado solamente con el canal, no tenía la sencillez de la lectura, y de paso, y de hecho, me perdía esta parte del trade, que es una parte interesante de experimentar porque es la que toma el primer impulso inicial. La parte cara, que yo siempre les digo, tomar el primer 10-12% del trade suele ser muy caro, me refiero a esta parte de abajo. Es parte del mismo swing alcista, pero esta es la parte cara del swing y esta es la parte donde vale la pena invertir. Entonces digo, utiliza mucho más esas líneas horizontales que las líneas oblicuas, que los soportes. Todo es válido, pero hay algunos que son de utilización indudable y otros pueden ser de utilización confusa. Digo utilizar más cajas que triángulos, porque el triángulo tiene una suerte de muy clara definición a la luz de los autores clásicos, que toque 2 puntos en el borde superior, 2 puntos en el borde inferior, eso lo constituye en triángulo y lo habilita a salir, y el triángulo sale y muchas veces el triángulo vuelve para adentro, muchas veces los triángulos fallan. Las cajas son mucho más protectivas, suelen fallar menos, tienen una posibilidad de darnos el tiempo suficiente para ir acompañando el trade. El triángulo había sucedido acá, el triángulo lo habíamos dibujado acá, ok, habíamos hecho este triángulo, y el triángulo acá salía, pero puede ser que sale, rompe y nos quedamos sin triángulo y perdimos algo así como la linterna. En cambio la caja nos permite darnos cuenta con mucha más claridad, la caja era esta, nos permite dar cuenta con mucha más claridad a dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. De hecho, la caja, en estos términos, es una figura que está mucho más asociada a la interpretación ortogonal y lineal que utilizamos habitualmente que el triángulo o un círculo que, bueno, concretamente acá no se utiliza. Pensá más en máximos que en mínimos, era otro de los... Pensá más en máximos que en mínimos. Es muy importante, y esto la caja siempre ayuda, es muy importante que tengamos muy claro cuáles son los puntos máximos y los puntos mínimos para nuestro time frame y para el escenario que queremos abarcar y nuestras proyecciones de precio. Cuando nosotros pensamos en máximos, estamos pensando en valores que deben ser superados para que alienten e incentiven nuestra inversión. Mientras no superamos los máximos, no estamos en condiciones de tener la certeza de que un trade inicia un swing alcista. Esto es un máximo que es inferior a este máximo. Utiliza el concepto de máximos ascendentes y mínimos descendentes, pero no necesariamente graficándolos como si fuesen triángulos. Eso te va a dar la ubicación de si estamos en una corriente alcista de lateralización o bajista.
Lo dije en el video, en un video de la semana pasada, y me parece que es un criterio muy bueno para que lo tengamos en cuenta en nuestra bolsa para principiantes. Cuando nosotros tenemos una caja, cuando tenemos claro cuáles son los máximos por los cuales se está definiendo esta caja, y vemos que hay un movimiento que supera y sale de la caja, lo primero que tenemos que hacer es dejar que esto suceda e ir inmediatamente para abajo y ver qué es lo que está sucediendo con el volumen y ver cuándo se genera ese volumen y entrar cuando ese volumen se genera. Cuando salimos de un máximo y tenemos volumen, estamos saliendo, estamos iniciando un swing alcista. Ese es el momento determinante que hay que entrar. Cuando estamos en mínimos y no se rompen esos mínimos, no hay en esta zona ningún crecimiento importante del volumen que nos haga tomar decisiones de huida, de escape, o lo que llamamos el sell off. Entonces, usa figuras burdas, usa figuras fáciles de identificar, nada de sofisticaciones, y empezá con mucha simpleza tus trades, básicamente buscando siempre dónde se generan los volúmenes, y ahí vas a aprender por qué se genera el volumen en esta zona y por qué después va creciendo en otras zonas el volumen, porque se deben repetir situaciones parecidas a esta. Entonces pensá en máximos, pensá en mínimos y no dudes al vender, nunca dudes al vender. Si llegaste a este punto y para vos es una satisfacción haber roto este máximo y llegar a este punto, toda esta parte de acá no la estás conociendo, no sabés que existe. Todo esto es lo que vendrá. Por ahora vos estás hasta acá, y si hasta acá estás satisfecho, pues vendé acá y retírate con ese dinero a casa. Disfrutalo, salí, gástalo en familia, en amigos, en mujeres, en amantes, en droga, en alcohol, en sexo, en lo que quieras, pero salí de los trades, aprende a vender, no tengas miedo en vender. Vender es la realización, es algo así como la materialización del logro. Vender es poner la guita en el bolso, vender es agarrar el dinero y decir, esto me lo gané con una burda caja de máximos y mínimos que mirando el volumen me permitió darme cuenta cómo funciona la bolsa. Simple, sencillo, humilde, sin andar haciendo alardes de que la tengo clara. Disfruta el trading vendiendo, realizando, ejecutando las órdenes de venta y disfruta de la vida. Gracias.